Ya están ingresando 6 personitas más. Muy bien. Iniciamos con las presentaciones en esta mañana. Voy a empezar a compartir con ustedes. Es un gusto el poder saludarles. Espero se encuentren bien y estén bien abrigados con este frío que hoy sí ya tenemos ese frío fuerte, casi en todos los lugares donde residimos y creo que es de abrigarnos, ¿verdad? Para que no nos perjudique ese frío muy fuerte en el cual estamos por la época, ¿verdad? Voy a iniciar compartiendo las presentaciones el día de hoy. Ya hemos visto en su momento cómo organizar archivos, aunque también tenemos ya parte de los archivos digitales, pero es importante tomar en cuenta esto, ya que cuando hacemos archivos digitales o archivos físicos, pues lo que nos estamos evitando es ahorrar tiempo. ¿Por qué es importante? Dice, ¿cómo organizar archivos digitales? Porque es importante saber cómo organizar tus documentos digitales. Actualmente la mayoría de nosotros almacenamos nuestros documentos digitales localmente en la nube y en servidores conectados a una red. Sin embargo, la digitalización de los documentos en papel no ha simplificado la tarea de archivarlos y almacenarlos. Más bien, al contrario, guardar y organizar nuestros documentos digitales es quizá más complejo que antes. Definitivamente es más complejo, pero a la larga ya se logra, cuando hacemos una búsqueda, pues lo hacemos quizá de alguna forma práctica y siempre y cuando le hemos dado el rol que corresponde al archivo, ¿verdad? Porque a veces dice, no sé ni con qué nombre lo escribí, con qué nombre le puse, pero de repente se recuerda de alguna palabra clave o algo que escribió en el documento y tal vez por esos términos lo puede buscar, ¿no? Pero cuando lo hacemos de alguna manera bien especificado qué tipo de documento es, entonces creo que no hay ninguna limitante para poder buscarla así digitalmente. Hay algunos archivos que en su momento pues uno le genera un nombre así muy clave. Por ejemplo, si son de datos estadísticos 2023, o sea que ahí mete todo lo estadístico 2023 y no hay pierde. Esa carpeta pues va a generar datos estadísticos y usted es fácil de ubicar. La estadística 2023 es fácil. Pero cuando hace un documento, quizá un oficio para una instancia, una dependencia, a veces dice qué nombre le ubiqué ese oficio o algo. Entonces, uno de los puntos muy importantes es llevar el correlativo de oficios, ¿verdad? Por ejemplo, si usted trabaja redactando oficios, ¿qué oficio le corresponde? El correlativo, ¿verdad? Creo que las que son secretarias o las que fungen como secretaria en su momento, pues ponen una bitácora o una hojita donde lleva el control de los archivos, o mejor dicho, de las circulares emitidas, de los oficios emitidos, de los memorandos, recordatorios o circulares, independientemente qué tipo de documentos se manejen en la institución, ya sea institución o empresa donde labore, y de esa forma, pues podrá llevar el control específico de ello, ¿verdad? Aunque los motores de búsqueda de archivos siguen mejorando a la fecha de hoy, saber cómo organizar archivos digitales es una fuente de ventajas competitivas, porque en el pleno boom de la economía digital, el tiempo es oro. Creo que uno de los factores
más importantes de lo que hoy luchamos o lo que de alguna forma nos tiende a acaparar en cuestiones de, es el tiempo. Entonces creo que lo que tratamos de ganar es tiempo. Si dice, por ejemplo, voy a ir a trabajar, dice, me voy en microbús, llego a tales horas. Pero si me voy en moto, llego a tales horas. Y si voy busca una forma cómo poder organizarse mejor para poder llegar. Porque ¿y cuál es el factor ahí? Tiempo. El tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante para poder realizar esas acciones, ¿verdad? Entonces, creo que siempre relacionamos la economía y el tiempo, pero creo que el que mayor prevalece es el tiempo, ¿verdad? Porque al final la economía es parte de un proceso, de un trabajo y tiene que gastarlo, pero en cuestiones de tiempo usted debe ver cómo ganar, ¿verdad? Por ejemplo, los que trabajan en la capital, ¿verdad? Con esas grandes colas que se hacen, entonces sí es bastante complicado. Tienen que madrugar para poder llegar a su lugar destino. Entonces, eh, creo que es de tomar en cuenta en cuestiones de que el tiempo vale oro. Vamos a ver, Marisa Pierri. Se encuentra Marisa Pierri. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es cierto el tiempo o el dinero? ¿Cuál le tomaría mayor énfasis o usted en cuestiones de trabajo? ¿Qué le dificulta más? ¿Ahorrarse dinero, llegar tarde o llegar luego y gastar más? ¿Qué es lo que preferiría en su momento en su trabajo? Le escucho, le escucho. Disculpe, licenciado, ¿me puede repetir? Es que viera que casi no se le escucha. Es que no tengo buena señal. Bueno, sí, yo le decía en cuestiones de tiempo y en cuestiones de dinero. En cuestiones de trabajo, relacionando el tiempo, el dinero y el trabajo, ¿cuál es más relativo o qué es más importante? ¿Gastar menos y llegar tarde o gastar más y llegar a tiempo? Pues en mi caso siento que aunque se gaste más, pero ante todo sería la puntualidad, entonces Ujú. preferiría gastar más en mi caso, ¿verdad? No sé. Sí, pues, o sea que el tiempo al final, pues vale oro, ¿verdad? Ajá. Porque eso conlleva a que uno sea puntual en su trabajo, uno llegue a tiempo. Dice que si estás 15 minutos antes, o sea, está uno un buen tiempo para el trabajo. Está, eh, está 5 minutos antes, dicen que ya no está uno a tiempo. O sea, siempre uno debe estar 15 minutos antes del. Yo a mis hijos les encargaba mucho eso en cuestiones de estudio. Ustedes tienen que estar antes, 15, 20 minutos antes. El problema uno se da cuenta cuando va a una institución que la gente llega corriendo, cuando son las 8 menos 5. Para no ser así tan, por ejemplo, la dirección departamental. A veces va uno a entregar los procesos de becas y yo llego a las 7:30 con la intención de ser uno de los primeros que me atienden. Y veo la gente que va llegando a las 8 menos 5, 8 menos 3 y corriendo para ir a marcar al registrador de huella, porque es electrónica la asistencia. Entonces uno se da cuenta y digo, ¿por qué no vienen 15 minutos antes? ¿Verdad? Entonces, son cuestiones de análisis y de ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, a veces está bien, a veces sucede una vez porque de repente dice alguien en su momento, desde que se inventaron las excusas, se terminó la verdad. O sea, alguien dice, fíjese que viene tarde porque el bus pinchó llanta, fíjese que viene tarde porque había una trancazón, fíjese porque, y siempre hubo un argumento, un argumento, un argumento. Claro, a veces podrá suceder una vez, quizá 2 veces, pero no muy seguidas, ¿verdad? Pero ya cuando es constante, entonces creo que ya es responsabilidad de la persona en cuestiones de organización. Debe organizarse con su tiempo, con su lapso de espacio, de tiempo para poder conducirse y movilizarse para su lugar destino, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la siguiente presentación. Dice, por eso las empresas deben instaurar sistemas para mostrar cómo organizar archivos digitales que garanticen que toda información
esté ordenada y actualizada. También es importante no descuidar otras características de la gestión documental que hoy en día son fundamentales. La posibilidad de recuperar con facilidad versiones antiguas de determinados documentos digitales. El hecho de poder editar a distancia y de forma simultánea un mismo documento digital por parte de varias personas de un equipo de trabajo. Cuando se sube información al Drive, por ejemplo, cualquiera de las personas que estén dentro del grupo pueden tener acceso a esa información, ¿verdad? Entonces, editar a distancia o de cualquier ordenador o en cualquier parte en el contexto de trabajo, ¿verdad? Quizá algunos pudieran trabajar. Hoy, cuando se fue lo del COVID-19, se fomentó mucho el teletrabajo, desde casa se trabajaba y bueno, muchas empresas pues aún siguen funcionando, bueno, o quizá en su momento negocios que empezaron a fomentarse por esa vía, ¿verdad? Hoy en día pues hay quizá había poco o muchos negocios en línea. Hoy hay muchos, porque en ese momento empezaron con esa opción, ¿verdad? Y creo que ha sido una alternativa muy buena para algunos que emprendieron de esa manera. Entonces, es importante sobre esto lo que estamos comentando, ¿verdad? Existen muchos software en el mercado que facilitan organizar documentos digitales, pero en este post queremos hablar de 10 recomendaciones claves para saber cómo organizar documentos digitales que son independientes del software de gestión documental que se decida usar. Cada empresa en su momento, pues, decide en su momento la forma de cómo organizar sus documentos. Yo les mencionaba, por ejemplo, en el IX. En el IX están todo digitalizado. Ya usted solo ingresa el DPI y ahí le aparece cuántas veces ha visitado el IX, a qué horas ingresó, a qué hora se retiró, cuándo es su próxima cita, cuáles son los procesos que tiene quizá con instituciones. Por ejemplo, está en el IX y si tiene que ir, por ejemplo, al IX de Gerona, especialidades, policlínica, no sé, independientemente tiene ahí un registro de todos los procesos por persona. Imagínense, entonces es un software quizá bien amplio en cuestiones de soporte, porque ahí sí se requiere también, ¿verdad?, adquirir derechos para todo ese tipo de soporte. Y automáticamente está bajo una red, en una red que ellos de alguna forma pues tienen pagando los derechos o en su momento algo en cuestiones de gestión para poder verlo. Por ejemplo, si se va a Gerona, ya saben el historial de lo que se le ha hecho acá en Cuilapa. Y si va a otra institución, pues también sabe. Yo solo le pongo un ejemplo. Claro que hay otras empresas que quizás pudieran estar con eso digital quizás más amplio todavía, ¿verdad? Pero en este momento quiero hablarles acerca de 10 recomendaciones. Las 10 recomendaciones para organizar documentos digitales y eso lo tiene pues en plataforma. Eso lo tiene en plataforma y vamos a hablar de la primera. Establece un protocolo sobre cómo almacenar la información digital. Esa es la número uno. Crea y difunde entre tus empleados un governance. Ahí buscan el término y se van a dar cuenta que es un governance. Governance o unas reglas de juego sobre cómo organizar documentos digitales, abordando las normas específicas sobre cómo nombrar carpetas y archivos. Alternar el uso local con el de la red o la nube o llevar a cabo copias de seguridad. Les mencionaba el otro día acerca de las copias de seguridad, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Qué me puede decir Nielsen Mejía sobre de eso? Las copias de seguridad. El otro día hablábamos un poquito sobre de eso. ¿Qué me puede decir Nielsen Mejía sobre las copias de seguridad? Buenos días, Lick. Sí, buen día. Las copias de seguridad son muy importantes, ¿verdad? Porque incluso a mí me ha pasado en este periodo de vacaciones de Ujú, que a veces no he guardado las cosas, no les he dado guardar ujú, o creado una copia, por ejemplo, cuando creo en PDF, a veces ujú, ya, o sea, lo creo directo a PDF y no en Word. Entonces, después, lo voy a utilizar otra vez y ya me cuesta, o sea, ya no puedo, tengo que prácticamente hacerlo otra vez, ¿verdad? Entonces, ujú. siento que es muy importante tener esas copias, ¿verdad? Porque uno no sabe en qué momento, le va a servir. Incluso yo Sí. trabajé en una institución donde
me pasaba mucho eso, ¿verdad? Yo era secretaria Ujú. y no tenía esta, eh, pues esta técnica, ¿verdad? No sabía que era muy importante y a veces me regañaban, ¿verdad? Por no hacer esto, porque se Ujú. perdían los documentos. Sí, pues. Entonces pienso que es muy importante tener esta técnica a la mano, ¿verdad? Sí, claro. Fíjese que, bueno, sí, la verdad que pasa. A veces, bueno, como le mencionaba, yo llevo información de la institución para mi casa, porque a veces tengo que trabajar algunas cosas en mi casa. Y yo le digo, yo lo llevo en una memoria. A veces tengo algunos que están en el Drive, ¿verdad? Pero otras las manejamos, porque a veces como que se nos ve un poquito tedioso en el Drive, pero a veces ya sabiéndole bien el asunto es bastante cómodo en el Drive. Pero a veces llevo memoria, yo les decía, ¿verdad? Que siempre creo un backup cada 15 cada mes dentro de mi ordenador. Eso con la intención que si pierdo alguna información va a ser una de las últimas, pero no todo, ¿verdad? Porque a veces dice, perdí mi memoria, ahí tenía toda la información. ¿Y dónde? Perdió todo. Entonces no podemos tener ese hábito de tener todo en una memoria porque la memoria se extravía y qué complicado. Entonces yo mencionaba eso en su momento en una clase anterior, ¿verdad? Y lo que usted dice, ¿verdad? Creo que para los que trabajan de secretaria, pues es importante tener todos los documentos administrativos que se utilizan dentro del mismo bien ordenados. Si son circulares, si son memorándums, si son oficios, pues tenerlos bien ordenados dentro del ordenador, ¿verdad? Bien, y válgase de herramientas, quizá, fíjese que, por ejemplo, usted crea una carpeta, le puede poner un diseño a la carpeta, le puede poner un dibujo o algo que lo identifique fácil, porque a veces lo almacenamos en una carpeta y ahí está la carpeta en amarillito en la computadora, pero después no sabemos qué. En cambio, si usted, por ejemplo, le ubica un horario de clase, le puede horarios de clase, por ejemplo, o darle una institución o algo, le puede poner un relojito y ese relojito, por ejemplo, identifica que son horarios, por ejemplo, ¿verdad? O son calendario para evaluaciones o algo. Entonces ya ahí puede meter todo eso y ya lo identifica fácil con, con un, digamos, con un dibujo para que lo pueda buscar fácilmente, ¿verdad? Y si fuera, por ejemplo, algo así como hablando de tecnología, alguien que dé computación, por ejemplo, entonces puede crear así una insignia o algo que marque una máquina o un equipo de una computadora, ¿verdad? Entonces cuando ingrese a esa ya sabe que ahí va a estar algo relacionado, por ejemplo, alguien que dé computación, entonces todo lo relacionado a computación. Y si es contable, pues quizá algo que marque, que defina que es contable y así sucesivamente. Y si son, por ejemplo, financieros, pues que lleve una carpeta y subcarpetas, verá los movimientos del mes de enero, mes de febrero, mes de marzo, mes de abril y así sucesivamente. Cuando quiere regresar a un mes, entonces ahí busca todos los movimientos que están dentro del mes, si fuera financiero, porque eso es muy importante. Y posteriormente, todos esos meses comprenden un año y después todo lo financiero del año 2023. Para poder hacer ya el 2024, pues obviamente puede crear una máscara, pues puedes crear una copia y después ir modificando. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay muchas técnicas para poder hacer eso y creo, a través de este curso, creo que uno de los ideales es que usted organice sus materiales, organice todo. Por ejemplo, si fueran los cursos que lleva ahorita de vacaciones, en una su carpeta, los 3 cursos que lleva o 2, independientemente de los que lleve, y todo que quede almacenado dentro de esa carpeta, ¿verdad? Y que identifique, ¿verdad? Eh, cursos de vacaciones 2023, diciembre de 2023. Entonces, cuando usted quiere alguna información, ahí lo tiene, ¿verdad? Eso es muy importante. El ideal de esto es que usted aprenda en su momento a guardar sus archivos correctamente para que cuando los busque no tenga aquello de que dónde quedaron, sino que los tenga bien ordenados. Quiero preguntarle nuevamente vamos a ver, a Alison Franco. ¿Qué me podría decir de esto que estamos hablando, Alison Franco? Lick, disculpe, antes de que pase a otra cosa, fíjese que Ujú. una compañera me escribió que dice que está en espera y no la ha aceptado. Disculpe para entrar. Disculpe, Lick. Vale. Sí, como no ingresaron luego, mira, hablamos de las responsabilidades, ¿verdad? Pero bueno, a veces hay por cuestiones de tiempo, pues ahí siempre entramos a cuestiones de tiempo. Ahorita le estoy dando a aceptar a 3 personitas ahí que no habían ingresado. Bueno, Gracias, Lick. muy bien, ya se fueron aceptadas. Pues expóngame, ¿qué me puede decir de lo que estamos hablando?
Buen día, licenciado, compañeros. Disculpe la pregunta, licenciado. Estábamos hablando acerca de cómo guardar los documentos digitalmente bien ordenados, pero ¿qué me puede decir usted de eso? Pues que es muy fundamental el guardar todo eso porque, como comentaban las compañeras anteriormente, eh, yo trabajaba antes en en una escuelita y cuando estudié, pues nos dieron varios documentos en los cuales nos dieron ejemplos y todo, hicimos portafolios y cosas así. Ujú, Y cuando salí de estudiar, pues los perdí, me deshice de ellos. Y ya cuando entré en en la escuelita, pues me pedían tal documento. Y como estaba yo a cargo de las etapas, de todas las etapas, y ujú. era directora también, pues no sabía. Yo decía, ay Dios, en tal folder lo tenía y pues me deshice de él. Y me tocaba que andar preguntándoles a otros compañeros. Entonces siento que es muy fundamental tener copias de todo eso. Sí, definitivamente, muy bien, gracias. Eh, Lesbia Carolina, ¿qué sugerencias daría usted qué experiencia ha tenido usted acerca del orden para poder organizarse, para poder archivar sus documentos digitales hasta el momento? ¿Alguna experiencia favorable o qué? Cuéntenos. Le pregunto a Lesbia Carolina. Buenos días, licenciado. Pues fíjese que, como le comenté la otra vez, que la otra vez yo perdí todos mis archivos, ahora sí ya las tengo en la compu, tengo una USB por cualquier cosa, ¿verdad? Ya está en el teléfono, tengo archivos que digo yo, de repente me sirven y sin nada, ¿cómo le hago iniciar de cero? Como le decía la otra vez, cuesta. Sí, es cierto. Usted fue el que me dijo que ya me ubiqué. Sí, pues gracias, le agradezco. ¿Qué me puede decir Cintia Escobar? Buen día, licenciado. Sí, Pues bueno. creo que también es muy fundamental, ¿verdad? Ya que tener ordenados, pues uno los ubica fácilmente, ¿verdad? Y hay menos posibilidad de que se pierdan los archivos. Fíjese Ujú, que mi esposo pues tiene un café internet, ujú, entonces llegan los maestros a imprimir ahí y él tiene carpetas de escuelas y todo para que se le haga un poco más fácil. Y pues de él yo también he aprendido un poco. ujú. Sí, Ujú. definitivamente, ¿verdad? Sí, tiene que usted crear, bueno, antes que nada, crear el hábito, la disciplina para poder organizarse uno con respecto a esto, porque creo que en su momento a todos nos ha pasado algo que es que yo sí lo hice, pero no sé cuándo, no sé dónde lo tengo, ¿verdad? Y es bastante complicado y qué nombre le puse y todo. Claro, hay unos documentos, como les repetía, que son muy claves, pero muy específicos que jamás los va a perder uno. ¿Por qué razón digo jamás los pierde uno? Como les hablaba, ¿verdad? Una estadística 2023, hablándose de alumnos, uno lo mete en una carpeta y lo va a ingresar en una carpeta y ahí se quedó. Entonces eso como que es único en el año y ya no se mueve, ya prácticamente son las recuperaciones y ahí se quedó y no hay ningún problema. Pero el problema es cuando son documentos que de repente bueno, cuando son circulares debe organizarse también. Circulares, memorándum, oficios, eh, las actas que llevan, bueno, las actas están en los libros, pero llevan un correlativo, ¿verdad? Los oficios emitidos, debe haber una bitácora también. Yo utilizo una bitácora de la siguiente manera, por si a alguno le sirve. Por ejemplo, el oficio uno fue emitido para solicitud de escritorios a la Municipalidad de Barberena. Y dice en la bitácora, emitido para el alcalde y consejo para adquisición de mobiliario. Entonces ya se sabe que el oficio uno fue emitido para ahí. El oficio 2 emitido para la dirección departamental. Tal vez no emitido, solo sería a dirección departamental por solicitud de becas de inglés, oficio 3 y así sucesivamente. Entonces, cuando usted busca, dice
el oficio 4 y lleva el correlativo. ¿Qué oficio le corresponde? El número 6. ¿Para dónde fue ese? Emitido para la Contraloría por entrega de cajas fiscales y así sucesivamente. Entonces usted esa bitácora no la pierde, no lo pierde y entonces usted dice, ya sé por qué oficio voy, me corresponde el 15, me corresponde el 20, me corresponde. Y además, aparte de llevar el correlativo, lo tiene archivado en su computadora de todo el orden cronológico de fecha de donde ha emitido y también a dónde fue emitido. Entonces, cuando dicen, mire, es que yo emití un oficio porque de repente no encuentra la copia, ¿verdad? Y eso es muy importante, por eso sería bueno que lo tomen muy en cuenta. Por ejemplo, dicen, es que yo mandé uno a la MUNI, pero no me recuerdo cuál fue y no encuentro usted la copia y no encuentra, porque no lo encuentra. Pero se recuerda en la bitácora, va a ver a la bitácora y usted dice acá, ah, sí, aquí está, fue emitido en fecha tal y entonces ya lo busca en la computadora, como ahí tienen el orden, ¿verdad? Ah, sí fue el número 12 el que emití. Entonces, de esa forma, pues esa es parte de un registro, de un control, y no anda ahí como que saber dónde fue. Entonces, sería bueno, eso hablándose de oficios. Si son de circulares también, una circular emitida, por ejemplo, a los docentes, un recordatorio, un memorándum, no sé. Entonces, también todo eso que quede archivado, ¿verdad? Para que no tengan inconvenientes en su momento a la hora de búsqueda, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Independientemente, se da aquel lema que dice, es que yo sí le entiendo a mi desorden, ¿verdad? Y está bien. Aparentemente cuando le dicen, mire, búsqueme tal cosa, y luego se lo entrega, va. Pero ¿qué sucede? Usted es la secretaria. ¿Qué sucede? Mañana no está usted, ponen otra. Como no hay ninguna técnica de archivo, quizás no todo esté ordenado, para esa persona va a ser bastante complejo y difícil. Pero cuando está ordenado, creo que de esa forma se va a enrolar más y de alguna manera va a poder ubicarse rápidamente cómo está el proceso. Entonces, es muy importante para todos tomar en cuenta eso. El número 2 Licenciado, dice, buenos guarda, días. Una consulta, licenciado, buenos días. y buen día. Quiero saludarle, compañeros. Gracias igualmente. Yo me di cuenta una vez en la coordinación técnica administrativa aquí de Barberena, donde Ajá, llevaban el control de los oficios, de las circulares, tenían su hojita, ¿verdad? Pegada así la secretaria atrás de su escritorio en una pared, ujú, donde iba marcando tal oficio, lo iba marcando de una vez para ir uno el control, ¿verdad? ajá. Llevar el control directamente, Ah, bueno, marcándolo. Ajá, yo me estaba, un día, ahorita me vino a la mente que cabal el señor Iris, cabal acá en la supervisión, ya exacto. ha marcado ahí el control, ¿verdad? De Ujú, cuál oficio, cuál circular, todo, ¿verdad? ujú. De oficios Ajá, circulares, ajá, correcto. Ella lo tiene así con un número. Solo le ponen a X al número. exactamente, así se está dando cuenta. Ajá, correcto, sí, es buena observación y qué bueno, porque eso manda, eso de alguna, por ejemplo, si son resoluciones también, ¿verdad? Resoluciones y dictamen. Ellos también llevan ese control así, bien, bien ordenadito, para ver qué número le corresponde a cada centro educativo independientemente del trámite que corresponda. Ahora, en lo que yo mencionaba, le agregué un poquito más. El oficio 1 emitido para tal, el oficio 2 para tal vez no un gran testamento en el cuadro, en el recuadro, pero sí para quién fue emitido. Entonces, cuando uno busca algo que extravió, por lo menos sabe que el oficio 1 o el oficio 2, independiente del número que busque, ya sabe para quién fue emitido, ¿verdad? Entonces, era un agregadito que tengo en su momento acerca de eso. Pero lo que usted menciona es correcto, porque de esa forma lleva un correlativo de todos los documentos emitidos para tal, ¿verdad? Y gracias por esa observación y ese aporte, Ricardo. Gracias, licenciado. Muy bien, pasamos a la recomendación número 2. Dice, guarda tus documentos digitales en una misma carpeta. Eso independientemente, verá qué tipo de documentos esté guardando. ¿Cómo lo va a hacer en carpetas, subcarpetas, verdad? Dice, por supuesto, con una estructura de subcarpetas. Guarda todos los documentos digitales de tu empresa en la carpeta raíz referida, a menudo que mi servidor o con un nombre similar facilitará las búsquedas y la realización de copias de seguridad. Por ejemplo, también, bueno, para los que son diestros en la computadora, ¿verdad? Yo creo que hay inclusive una forma eh, de cómo poder ilustrar, ¿verdad? A través de máscaras o presentación, quizá con Visual Basic o a través
o vincular Visual Basic. Bueno, ese es un tema bastante amplio en cuestiones de que usted puede entrar con un clic, con un botoncito y entra a todos los documentos. Ya sería parte de una creatividad sobre eso. Pero lo que me interesa más es en cuestiones del resguardo, que ustedes guarden todas en una carpeta, porque a veces hay una carpeta máster, una carpeta principal, y que ahí van a estar todas las subcarpetas, independientemente del tipo de gestión o el tipo de movimiento que realice, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y un nombre específico para tal fin. Esa sería la recomendación número 2. En la recomendación número 3 dice, utiliza nombres autoexplicativos. Es muy importante utilizar nombres autoexplicativos para organizar archivos digitales y las carpetas. Los acrónimos pueden parecer una buena idea para abreviar, pero para poder seguir interpretando su significado y jerarquía en el tiempo, es importante recurrir a fórmulas descriptivas, clientes vigentes, clientes antiguos, facturas, oferta, etcétera. Estamos hablando en este caso de una empresa, ¿verdad? Pero si fuera en cuestiones de instituciones educativas, pues tendrá también quizá en sus momentos, por ejemplo, en el caso de los colegios privados, pues todo lo financiero, todo lo que demanda en cuestiones de pago, la logística de cómo para funcionar, la adquisición de cobros y todo lo demás, que ya tienen un programa específico para tal, ¿verdad? Pero todo debe estar bien ordenado. En la número 4 dice, además de ser autoexplicativos, los nombres deben de ser breves. Los nombres autoexplicativos deben de ser cortos. Aunque Windows permite nombres de carpetas y archivos de hasta 260 caracteres, sé breve. Separa las palabras con guiones bajos. Evitar usar tantos acentos y caracteres incompatibles en otras plataformas, como la ñ a grandes rasgos, también símbolos, ¿verdad? Es importante no utilizar símbolos, ¿verdad? Cualquier símbolo para que tenga que recurrir a la tecla Shift, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos a veces un signo de dólar, en algunas ocasiones, como por ejemplo la Contraloría que piden algún símbolo de ese tipo, pues ni modo, hay que ubicarlo, ¿verdad? Porque es necesario, pero cuando hablamos de cuestiones de archivos, es necesario no utilizar letras que conlleven combinación como Shift, el signo de dólar, numeral, tanto por ciento, ¿verdad? Para que no afecten en el sistema de búsqueda. En la número 5 dice, a mayor volumen de información, mayor necesidad de subcarpetas. Es muy importante en ese lado ir dividiendo las subcarpetas para poder dividir el proceso y no que quede todo quizá todo amontonado, como decimos en ese término, sino que quede de alguna forma, pues, bien ordenado para que no tengan dificultades al momento de ejecutarlas. Eso es muy, muy relevante a la hora de almacenar archivos. En el paso del tiempo, a medida que aumente el volumen de tus documentos digitales, aumentará también complejidad de cómo organizar los documentos digitales en las carpetas. Cuando llegue el momento, considera incorporar subcarpetas que distribuyan la información. Por ejemplo, si tu directorio son facturas, crece exponencialmente y eso es inevitable. Usted en el mes emitió 50, 30 facturas, el otro mes quizá va a emitir 50 y así sucesivamente. Entonces va a ser siempre, siempre más. Entonces, y si hablamos por año, va a ser también más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un directorio con facturas crece exponencialmente, dice exponencialmente porque es el exponente, hoy tenemos 2, mañana 4, 6, 8 y así sucesivamente, ¿verdad? No elimines las antiguas ni las destines a otra carpeta. Archívalas en subcarpetas correspondientes a los distintos años contables. Entonces, eso les mencionaba, ¿verdad? Lo financiero 2014, lo financiero 2015, lo financiero 2016. Eso es lo que les mencionaba en su momento en la otra recomendación. Y por supuesto, acá pues tenemos un registro, ¿verdad? De la imagen, ¿verdad? De documentos. Claro que ahí están ordenados. Dice que, por ejemplo, cuando hablamos en una venta de medicina en una farmacia, pues todo está ordenado hay unos medicamentos que están obviamente por orden alfabético, pero hay unos que están clasificados, por ejemplo, algunos productos que no son vendibles, o sea, sí se venden, pero solo con receta médica. El término se llama contraindicados. Cuando es así contraindicados, entonces es importante pues tomar en cuenta aspectos de que debe ser con receta médica para justificar y amparar el proceso de venta. De lo contrario, pues son objetos de sanción
o por alguna auditoría, una revisión específica que les hagan en su momento. Hay unos medicamentos que son de venta libre, pero hay otros que sí son contraindicados, que solo deben ser vendidos a través de con una receta médica, ¿verdad? Se nos va a concluir este tiempo, tenemos menos de un minuto, y entonces es importante tomar en cuenta la forma de una carpeta máster, quizá en su momento, y subcarpetas, ¿verdad? Se nos va a terminar el tiempo. Nos vamos a quedar en la recomendación 6.